Estamos ya en día miércoles y hoy vamos a conversar sobre el tema un intercesor. Recuerde que el día de ayer dejamos al pueblo de Israel ya rebelado contra Dios, rebelado contra el liderazgo, a punto de apedrear a Josué, a Caleb, quizás incluso hasta a Moisés, y dejamos al pueblo de Israel luego viendo la intervención de Dios. Pero hoy vamos a hablar un poco más sobre qué pasó en ese momento, qué fue lo que en realidad pasó con el pueblo de Israel que había llegado tan lejos en su descontento. Así que vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude a comprender la lección para este día. Nuestro bondadoso Padre, queremos suplicar que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente para comprender la lección que tú nos das. Que lo que estudiemos hoy nos ayude a aplicar a nuestra vida los mejores principios para vivir con paz, con reposo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En Números capítulo 14, pastor, en los versos 11 y 12, me llama mucho la atención que Dios hace un ofrecimiento increíble para Moisés. Digo increíble en el sentido de, humanamente hablando, uno recibe una oferta como esta y se emociona. Dios le dijo a Moisés que podía destruir al pueblo de Israel, en ese momento podía acabar con ellos, porque ya vimos, se lo habían ganado, si podemos decirlo así, se lo habían ganado, pero Dios dice, yo voy a reiniciar todo contigo. ¿Por qué? Esto es una gran tentación, pastor. No es que Dios esté tentando a alguien, no, pero lo digo en esa palabra porque nosotros humanamente podríamos haber escuchado esta oferta y decir, sí, acabemos con todo y comencemos de nada. Sí, definitivamente era una oferta, si lo podemos llamar de esa manera, bastante grande porque recordemos que Abraham había sido elegido como el padre de las multitudes. Ahora Dios le dice, vamos a hacer un reseteo, vamos a reiniciar. Ya no va a ser Abraham, ahora vas a ser tú, ahora va a ser los descendientes de Moisés. Pero esto solo servía para descubrir quién era Moisés y cuáles eran sus intenciones. Recordemos que las pruebas en el pueblo de Israel mientras se conducía hacia Canaán era para revelar lo que había en su corazón, Ahora Dios también quiere revelar por qué Moisés sí estaba preparado, porque Moisés era el líder, porque Dios lo había escogido y ahora le lanza sin aviso previo una tremenda oportunidad, ser el padre de esa nación judía y comenzar una descendencia con él. Wow. Y yo creo que Moisés ni siquiera había tenido esa idea. ¿Sabe que si Moisés hubiera tenido esa idea, ahí hubiera aceptado y hubiera dicho, está bien, Señor, bueno, mira, yo no quería, porque usted se ha fijado cuando alguien dice, no, yo no quiero algo, ¿verdad? Pero luego se le presenta la oportunidad. Bueno, está bien. Sí, realmente no estaba en mis planes, tal vez, pero ya que ustedes me lo están ofreciendo, pues bueno. Ya que insisten. Eso es así, pero Moisés inmediatamente toma una reacción muy radical, muy espontánea y Moisés realmente lo que hace es postrarse y comenzar a interceder por el pueblo. Amén. Y es impresionante, hermano Gerson, cómo Moisés amaba a ese pueblo que muchas veces no lo trataba muy bien. Mira qué tremendo, eso está muy interesante porque, es decir, Moisés ni siquiera consideró la oferta, él simplemente dijo, no, Señor, voy a interceder por ellos. ¿Por qué es importante la figura de Moisés como intercesor en este caso, pastor? ¿Por qué nos dice a nosotros sobre no solamente nuestro liderazgo, en el caso de que seamos líderes, sino sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo? Porque al final Moisés en este punto se estaba convirtiendo en una figura del Señor Jesucristo. Totalmente. Aquí se reveló el verdadero carácter de Moisés y sus intenciones. Él no tenía ninguna intención oculta. Recordemos que las pruebas en nuestra vida solo hacen revelar lo que hay en el corazón. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis porque estamos tratando de aplicarlo a nuestra vida diaria. Esas dificultades que está teniendo, no le eche la culpa a las demás personas. Muchas veces nosotros, es que mi jefe, es que fulano de tal, es que mi familiar. No, sí, puede ser que hay desafíos, claro, pero cómo yo voy a reaccionar no es responsabilidad de los demás. No, eso es propia. Es mi propia responsabilidad. Ahora Moisés
¿Cómo reaccionó? A ser un intercesor, y ahí se convirtió en un tipo de Cristo que él decidió cargar sobre él la pena y la culpa de nosotros los seres humanos y ser nuestro intercesor ante las cortes celestiales y ante este enemigo implacable que es Satanás. Así que Moisés fue una figura de Cristo en su rol intercesor. En vez de destruir, Moisés pide por la gracia de Dios, le recuerda a Dios sus cualidades de carácter, Dios misericordioso, Dios compasivo, un Dios perdonador. Y creo que ese fue el antídoto en ese momento para el espíritu de descontento y de rebelión. Es decir, la gracia es el verdadero antídoto para ese espíritu. Contemplar la gracia. Yo creo que por eso Pablo dice, o ignoras que es la bondad de Dios en la que te guía al arrepentimiento. Pero, pastor, a propósito de esa gracia, porque me llama mucho la atención y como para concluir la lección de este día, Dios sí aceptó la intercesión de Moisés y sí extendió su gracia para el pueblo de Israel, pero ellos todavía tuvieron que asumir las consecuencias de su rebelión. Se fueron 38 años más al desierto. Y allí murieron. Y ahí murieron. Que eso era lo que Dios les dijo. Miren, ya que ustedes no creyeron, ya que ustedes dudaron, pues van a quedar aquí en el desierto. Yo los perdono, se pueden salvar, pero no van a entrar a Canaán. Y esos niños que ustedes dijeron, es que mis hijos, y siempre es así, ¿verdad? Una excusa. ¿Verdad? Que no se presenta lo que hay verdaderamente en el corazón, ponemos otras cosas de fachada. Y esos niños que ustedes dijeron, no, pobrecitos, ellos que allá los van a matar los gigantes, pues ellos van a entrar. Y así fue. La gracia los perdonó, pero no eximió al pueblo de las consecuencias. Todos murieron en el desierto. Tal vez uno podría decir, bueno, ¿por qué Dios fue tan duro? Tal vez es una pregunta que puede surgir ahora. ¿Por qué Dios fue tan realmente severo con ellos? Y yo creo que nosotros podemos extraer aquí que el problema estaba en el corazón de ellos. Su ADN espiritual no cambió. Tristemente no cambió. A pesar de la gracia. A pesar de la gracia, mejoró un poco, fue un poco más tolerable, pero al final Dios sabía que no iba a cambiar y que con ese grupo, y esto es lo más tremendo, con ese grupo no podría Él lograr introducirlos a la tierra de Canaán. Sabe que ahora yo le dejo a usted un desafío, porque cuando yo leí esto a mí realmente me tocó. Porque yo estoy pensando, nosotros oramos que Cristo venga. Sí. Ahora la pregunta es, ¿soy yo la generación, mi generación, soy yo la persona que realmente va a estar preparada para ver a Cristo venir en las nubes de los cielos? O Dios dice, no, mira, tú no eres, serán otras personas. Creo que nos toca a cada uno responder si hay en nosotros ese ferviente anhelo para ser los que directamente vamos a ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. Qué tremenda aplicación, pastor. La verdad que sí, cuando uno piensa en esto y desde la perspectiva que lo has presentado, tal vez en la misma misericordia de Dios dice, yo no te puedo meter en la tierra prometida vivo, tal vez tengas que ir al descanso. Vía traslación. Sí. Vía resurrección. Vía resurrección. O sea, no vía traslación, que es estar vivo cuando Cristo venga, sino pues a través de la resurrección. Que es la única manera que me dejas. Bueno, hay que tener cuidado. Si usted quiere ver a Jesús venir en las nubes de los cielos, hay que examinar nuestro corazón. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, el día de mañana, no se lo pierda, porque básicamente la continuación de hoy dejamos aquí la gracia de Dios, no nos exime de las consecuencias del pecado, pero sí nos da la seguridad de que podemos tener descanso en Cristo Jesús. La gracia de Dios nos asegura la paz con nuestro Dios, aunque haya que enfrentar todavía las consecuencias. Y pastor, creo que podemos orar pidiéndole al Señor que nos ayude a aceptar que nuestros pecados traen consecuencias, pero también a aceptar que su gracia es suficiente. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en este momento, te damos gracias porque siempre hay un intercesor para nuestras debilidades y flaquezas, que es Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú tienes también la gracia ofrecida para nosotros. Amén. A pesar de los errores, y tú tienes buenos planes. Ayúdanos para andar en ellos. Y Señor, te pedimos
que nos ayudes a confiar en ti. Tú nos conoces muy bien y que las pruebas que vienen a nuestra vida, que puedan revelar algo bueno, Señor. Si tú conoces que en nuestros corazones hay cosas que no son buenas y aún vienen las pruebas, ayúdanos para arrepentirnos y poder cambiar ahora que es el tiempo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.